A lo largo de la historia, la construcción de grandes obras de infraestructura ha transformado el mundo. Desde rascacielos que tocan el cielo hasta represas y túneles que desafían la naturaleza. Sin embargo, detrás de estos logros se encuentran historias oscuras de condiciones de trabajo extremas, peligros constantes y un alto costo en vidas humanas. Este Top 10 explora las construcciones más impactantes, no solo por su magnitud e importancia, sino por las trágicas consecuencias para los trabajadores, miles de muertes, enfermedades graves y un sufrimiento indescriptible. A través de estas historias, conoceremos los riesgos y las dificultades que enfrentaron quienes construyeron estos monumentos y entenderemos el verdadero precio que pagaron en la búsqueda de progreso. 10. El Puente de Brooklyn, 1870-1883. Fallecidos, al menos 27, posiblemente más. El Puente de Brooklyn, una de las primeras maravillas de la ingeniería moderna en Estados Unidos, fue construido con sangre, sudor y lágrimas. Al menos 27 trabajadores murieron oficialmente durante su construcción, aunque muchos historiadores coinciden en que la cifra real es probablemente mucho mayor. El uso de cajones neumáticos para cimentar las torres bajo el East River fue especialmente peligroso. Estos espacios sellados, llenos de aire comprimido, provocaron la enfermedad de los buzos o descompresión rápida, una dolencia que causaba parálisis, dolores insoportables y, en muchos casos, la muerte. Los trabajadores afectados rara vez recibían atención médica adecuada y sus cuerpos eran llevados a sus hogares o simplemente dejados en la morgue local sin explicación para sus familias. A esto se sumaba el constante riesgo de caídas desde alturas considerables, el colapso de estructuras temporales y los accidentes con maquinaria rudimentaria. Los obreros, en su mayoría inmigrantes pobres, trabajaban jornadas de hasta 14 horas diarias por salarios que apenas alcanzaban para alimentar a sus familias. La fatiga extrema y el estrés físico contribuían a los accidentes. No había seguros ni compensaciones. Si un hombre moría o quedaba incapacitado, era reemplazado al día siguiente. 9. Las Torres Gemelas, 1966-1973. Fallecidos, al menos 60, probablemente más. La construcción de las Torres Gemelas dejó al menos 60 trabajadores muertos, pero la cifra real podría ser más alta debido a la falta de documentación precisa, especialmente entre los trabajadores inmigrantes. Estas estructuras, que simbolizaban el poder económico de Estados Unidos, fueron erigidas bajo condiciones extremas para quienes laboraban en ellas. El peligro más evidente era trabajar a alturas superiores a los 400 metros. Los fuertes vientos balanceaban las grúas y las plataformas, y cualquier paso en falso podía significar una caída mortal. En muchos casos, las medidas de seguridad eran rudimentarias o inexistentes, arneses defectuosos, andamios inestables y protecciones insuficientes. Los trabajadores inmigrantes, especialmente latinos y asiáticos, enfrentaban condiciones aún más precarias. Se les pagaba menos que a sus compañeros estadounidenses, y no tenían acceso a seguros ni derechos laborales básicos. Las jornadas eran agotadoras, y el estrés físico y emocional, combinado con la exposición a químicos peligrosos y herramientas defectuosas, generaba un entorno laboral infernal. 8. La represa Hoover, 1931-1936. Fallecidos, alrededor de 96 oficiales. La represa Hoover, ubicada en el río Colorado entre los estados de Nevada y Arizona, es una de las obras de ingeniería más impresionantes y conocidas del siglo XX. Inaugurada en 1936, la represa no solo fue crucial para el suministro de agua y la producción de energía en la región suroeste de Estados Unidos, sino que también simbolizó la superación de la Gran Depresión. Sin embargo, su construcción fue un proceso extremadamente arduo y peligroso, y los trabajadores enfrentaron condiciones de trabajo muy difíciles y un alto riesgo de accidentes. Condiciones de trabajo y la Gran Depresión. La construcción de la represa se llevó a cabo durante la Gran Depresión, un periodo en el que millones de estadounidenses se encontraban sin empleo. La represa Hoover ofreció una oportunidad de trabajo para miles de personas que buscaban sobrevivir en una época de gran penuria económica. Sin embargo, la promesa de un salario no compensaba los riesgos y las duras condiciones a las que se enfrentaban los trabajadores. Las jornadas laborales eran extensas y agotadoras, y el calor extremo de la región desértica aumentaba el nivel de peligro. Los trabajadores debían operar maquinaria pesada, trabajar en condiciones de calor sofocante y manejar explosivos para romper la roca dura de la montaña.
La falta de protección adecuada y el escaso uso de equipo de seguridad hacían que los accidentes fueran una ocurrencia común. Accidentes y muertes en el lugar de trabajo. Se estima que alrededor de 96 trabajadores perdieron la vida durante la construcción de la represa. Las muertes fueron causadas por una combinación de accidentes de trabajo, caídas y problemas relacionados con las condiciones de trabajo extremas. Los colapsos de tierra y los deslizamientos eran riesgos permanentes, y el uso de explosivos para abrir túneles y crear espacios en la roca implicaba una amenaza constante de explosiones y derrumbes. Uno de los accidentes más trágicos fue el colapso de un túnel, que resultó en la muerte de varios trabajadores. A menudo, la falta de medidas de seguridad y la velocidad con la que se buscaba completar la obra hacían que los estándares de seguridad fueran ignorados en favor de la eficiencia. El impacto del calor extremo y las enfermedades. El calor en el desierto de Nevada, donde se encontraba la represa, era una de las amenazas más grandes para los trabajadores. Las temperaturas diurnas podían superar los 45 grados Celsius, y las condiciones eran tan extremas que muchos trabajadores sufrían golpes de calor y deshidratación. Aunque se trató de implementar medidas como el suministro de agua y descansos programados, la falta de ventilación en los túneles y el trabajo en espacios cerrados exacerbaban los problemas. El polvo y la exposición a partículas en el aire también contribuían a problemas respiratorios y enfermedades pulmonares. Además, las condiciones de vida en los campamentos eran rudimentarias, con alojamiento en barracas temporales y comida de calidad baja. La atención médica era escasa, y los trabajadores que sufrían lesiones menores o enfermedades no recibían el cuidado necesario, lo que a menudo resultaba en complicaciones graves. La peste negra y el impacto en la salud. En un punto durante la construcción, se produjo un brote de lo que algunos llamaron la peste negra. Este término se usó para describir un aumento en la mortalidad y en las enfermedades entre los trabajadores, que algunos atribuyeron a la combinación de la exposición al polvo, la falta de higiene adecuada y la desnutrición. Aunque el término era un tanto exagerado, reflejaba la preocupación por la alta tasa de enfermedades y las condiciones de vida en los campamentos, el uso de trabajadores migrantes y la discriminación. La construcción de la represa Hoover también involucró la contratación de trabajadores de diversas partes de Estados Unidos, incluidos migrantes y personas de origen latino y negro. Aunque el trabajo en la represa representaba una oportunidad para ganar un salario, los trabajadores migrantes y las minorías enfrentaban discriminación, segregación y salarios más bajos que sus contrapartes blancas. La segregación en los alojamientos y las restricciones en la alimentación y las condiciones de trabajo aumentaban la desigualdad entre los trabajadores. El legado de la represa Hoover. Hoy, la represa Hoover es reconocida como un símbolo de la innovación en ingeniería y como un componente clave de la infraestructura de los Estados Unidos. Representa una hazaña monumental en la historia de la construcción, pero también es un recordatorio de las duras realidades y los sacrificios que los trabajadores hicieron para lograrlo. Las lecciones de la construcción de la represa han contribuido a la evolución de las leyes de seguridad y a una mayor conciencia sobre la importancia de proteger a los trabajadores en proyectos de gran escala. Los trabajadores que dieron su vida en la construcción de la represa no solo son recordados por sus sacrificios, sino que también simbolizan la lucha por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales en la industria de la construcción. La represa Hoover sigue siendo un tributo a su arduo trabajo y su tenacidad, pero también una advertencia de los costos humanos que pueden estar asociados con las grandes obras de infraestructura. 7. El ferrocarril transcontinental, 1863-1869. Fallecidos, al menos 1200, probablemente más. El ferrocarril transcontinental, que unió la costa este y oeste de Estados Unidos, fue construido con el sacrificio de miles de trabajadores inmigrantes, principalmente chinos. Estos hombres eran relegados a las tareas más peligrosas y recibían salarios miserables, a menudo la mitad de lo que se pagaba a los trabajadores blancos. La construcción a través de las montañas de Sierra Nevada era especialmente letal. Los trabajadores excavaban túneles con dinamita, enfrentándose al constante riesgo de explosiones accidentales, derrumbes y avalanchas de nieve. Muchos murieron sepultados bajo toneladas de roca o fueron arrastrados por torrentes de agua helada. Además de los riesgos físicos, los trabajadores enfrentaban condiciones inhumanas en los campamentos. Vivían hacinados en barracas insalubres, con comida insuficiente y sin acceso a atención médica.
Las enfermedades, como la malaria y el escorbuto, eran endémicas, y las muertes eran tan comunes que rara vez se registraban oficialmente. 6. El túnel de Hawks Nest, 1927-1930. Fallecidos, más de 500. El túnel de Hawks Nest, situado en el estado de West Virginia, es una de las construcciones más trágicas de la historia de Estados Unidos debido al costo humano que implicó. La obra se llevó a cabo para mejorar la infraestructura ferroviaria y conectar la línea de ferrocarril de la región con la ciudad de Charleston, pero se convirtió en un episodio infame de sufrimiento laboral. Durante su construcción entre 1927 y 1930, más de 500 trabajadores perdieron la vida, y muchas otras vidas se vieron gravemente afectadas por la exposición a condiciones extremas y riesgosos entornos de trabajo. Condiciones de trabajo y exposición al sílice. La construcción del túnel fue particularmente peligrosa debido a la composición geológica de la montaña de New River. La roca en la que se trabajaba contenía altos niveles de sílice, un mineral que se convierte en polvo cuando se perfora. El polvo de sílice es conocido por causar una enfermedad respiratoria crónica llamada silicosis, una condición que afecta los pulmones y que, en casos graves, puede llevar a la muerte. Los trabajadores que perforaban y excavaban el túnel sin protección adecuada respiraban grandes cantidades de este polvo, y muchos de ellos desarrollaron silicosis, una enfermedad incurable que causaba dificultad para respirar, fatiga extrema y, en última instancia, la muerte. Falta de medidas de seguridad. El túnel de Hawks Nest fue construido en una época en la que las normas de seguridad no se aplicaban de manera rigurosa. Las medidas de protección personal eran prácticamente inexistentes. Los trabajadores no usaban máscaras respiratorias ni equipos de protección adecuados para evitar la inhalación de polvo de sílice, y la ventilación en los túneles era deficiente, lo que hacía que el aire en el interior se volviera cada vez más tóxico. Además, las condiciones de trabajo eran extremadamente exigentes, los turnos eran largos, en ocasiones de 12 horas o más, y los trabajadores pasaban su jornada en espacios oscuros y húmedos, donde los accidentes eran inevitables. Accidentes y colapsos. Aparte de la exposición a la silicosis, los trabajadores del túnel enfrentaban un riesgo constante de accidentes de trabajo. Los colapsos de tierra y las caídas de rocas eran frecuentes, y los accidentes con las herramientas de perforación y la maquinaria pesada también contribuían a un número alarmante de muertes y lesiones graves. Las condiciones de trabajo en espacios confinados aumentaban el peligro de accidentes, y las emergencias para rescatar a trabajadores atrapados eran extremadamente complicadas y riesgosas. El impacto de la silicosis y la falta de atención médica. Los trabajadores que sobrevivían a los accidentes y a las condiciones extremas del túnel a menudo enfrentaban un diagnóstico aún peor, la silicosis. Esta enfermedad no solo debilitaba a los trabajadores físicamente, sino que también se llevaba su vida lentamente. Los síntomas iniciales incluían tos persistente y dificultad para respirar, que con el tiempo se agravaban y resultaban en insuficiencia respiratoria. Los trabajadores con silicosis rara vez recibían el tratamiento médico necesario, ya que la atención médica en esa época no estaba a la altura de la gravedad de la enfermedad. Los médicos, en muchos casos, solo podían hacer recomendaciones básicas y paliar los síntomas, ya que no existía cura para la enfermedad en ese momento. Los trabajadores migrantes y la explotación. Muchos de los trabajadores del túnel eran migrantes que se desplazaban de otras partes de Estados Unidos, atraídos por la promesa de un salario en una época de dificultades económicas. Sin embargo, estos trabajadores eran explotados y recibían salarios bajos por el peligro que enfrentaban. Las condiciones de vida de los trabajadores eran miserables, alojamientos hacinados, mala alimentación y un acceso limitado a servicios médicos y básicos. La falta de asistencia a los trabajadores enfermos y la falta de derechos laborales también hacían que las condiciones fueran aún más intolerables. El legado y el impacto a largo plazo. El túnel de Hawks Nest se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de los trabajadores y la necesidad de mejores condiciones de trabajo. Aunque se hicieron intentos por mejorar las condiciones y proteger a los trabajadores en el futuro, el costo humano de la construcción de este túnel es recordado como un ejemplo de los peligros de la falta de regulación y la explotación en la industria de la construcción. Las tragedias y enfermedades que se produjeron durante la construcción del túnel llevaron a un mayor reconocimiento de la importancia de la seguridad laboral y de la protección de la salud de los trabajadores en Estados Unidos. Conclusión. Hoy en día,
El túnel de Hawks Nest es recordado como uno de los capítulos más oscuros de la historia de la construcción en Estados Unidos. Más de 500 vidas se perdieron, y muchas más quedaron marcadas de por vida debido a las condiciones extremas de trabajo y la exposición a la silicosis. La lección que nos deja esta tragedia es que los avances en la construcción y la ingeniería no deben lograrse a costa de la salud y el bienestar de los trabajadores, y que las tragedias como la del túnel de Hawks Nest deben recordarse. 5. El Canal de Panamá, 1904-1914. Fallecidos, más de 25.000. El Canal de Panamá es una de las hazañas de ingeniería más impresionantes del siglo XX y un elemento clave para el comercio global, ya que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Sin embargo, la construcción del canal, que comenzó bajo el control de Francia en 1880 y continuó con éxito bajo la dirección de Estados Unidos desde 1904 hasta 1914, estuvo marcada por un alto costo humano y condiciones de trabajo extremadamente duras. Se estima que más de 25.000 trabajadores perdieron la vida en el proceso, siendo víctimas de enfermedades, accidentes y condiciones inhumanas. El fracaso inicial francés y las lecciones aprendidas. La primera fase de la construcción del canal fue liderada por el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, conocido por su éxito en la construcción del Canal de Suez. Sin embargo, el proyecto en Panamá se convirtió en un desastre debido a la falta de planificación y al manejo inadecuado de la enfermedad del paludismo y la fiebre amarilla, que causaron una tasa de mortalidad alarmantemente alta. Las condiciones de vida en los campamentos eran primitivas, y los trabajadores carecían de medidas básicas de higiene y de atención médica. La alta tasa de muertes por enfermedades y la corrupción en la administración francesa llevaron al fracaso de este intento inicial. Cuando Estados Unidos tomó control del proyecto en 1904, el enfoque cambió radicalmente. El nuevo liderazgo, bajo la dirección del presidente Theodore Roosevelt, se centró en controlar las enfermedades y mejorar la infraestructura de los campamentos de trabajadores. Se implementaron programas de control de la malaria, como la fumigación de áreas afectadas y la creación de hospitales. Sin embargo, los desafíos eran inmensos y las condiciones de trabajo seguían siendo brutales. La dura vida de los trabajadores. El canal requería una fuerza laboral masiva, y se reclutaron miles de trabajadores de Estados Unidos, así como trabajadores de países como Barbados, Jamaica y otras islas del Caribe, quienes eran conocidos como los trabajadores negros del canal. Estos trabajadores enfrentaban condiciones de trabajo extremadamente duras, que incluían largas jornadas de hasta 12 horas, en un entorno cálido y húmedo, con el riesgo constante de accidentes y enfermedades tropicales. Las tareas eran peligrosas y agotadoras. La excavación de tierra y el uso de explosivos para abrir los túneles y crear la vía fluvial requerían precisión y resistencia física. Los trabajadores que se encargaban de la excavación manual enfrentaban el riesgo de colapsos de tierra y de caer en pozos profundos llenos de barro y agua. Además, la falta de protección adecuada hacía que los accidentes fueran frecuentes. Las caídas, los desprendimientos y los accidentes con maquinaria pesada eran una causa común de lesiones graves y muertes. Enfermedades y mortalidad. A pesar de los avances en la lucha contra la malaria y la fiebre amarilla, las condiciones sanitarias en los campamentos de trabajo seguían siendo deficientes. El agua contaminada, la falta de alimentos frescos y la exposición a climas húmedos y calurosos aumentaban la vulnerabilidad de los trabajadores a diversas enfermedades. Los brotes de disentería, infecciones respiratorias y otras enfermedades contagiosas se propagaban rápidamente. La falta de atención médica adecuada significaba que muchos trabajadores morían por enfermedades que serían tratables en otras circunstancias. La mortalidad era particularmente alta entre los trabajadores que realizaban las tareas más pesadas y peligrosas, como el movimiento de tierra y la construcción de túneles. El riesgo de colapso en los túneles y de accidentes con los sistemas de transporte de tierra y materiales era constante. Las condiciones de seguridad eran rudimentarias y los equipos de protección personal eran prácticamente inexistentes. El impacto en los trabajadores migrantes. El reclutamiento de trabajadores migrantes fue una práctica común en la construcción del canal, y muchos de los trabajadores del Caribe enfrentaban condiciones de discriminación y racismo, tanto en el lugar de trabajo como en sus condiciones de vida. Vivían en barracas abarrotadas, lejos de sus familias y de sus hogares, y recibían salarios mucho más bajos que los trabajadores estadounidenses. La falta de acceso a servicios básicos y la segregación racial en los campamentos aumentaban la dificultad de su situación.
El legado del canal. La construcción del Canal de Panamá es considerada un logro monumental que transformó el comercio mundial y marcó un hito en la ingeniería. Sin embargo, el costo humano de esta obra fue inmenso. La cifra de 25.000 muertes es un recordatorio de los sacrificios y sufrimientos de los trabajadores que hicieron posible esta hazaña. La historia del canal resalta las brutalidades de la era de la industrialización y la explotación de la fuerza laboral en proyectos de gran escala, y es un testimonio de la necesidad de garantizar condiciones de trabajo seguras y humanas, incluso en los proyectos más ambiciosos. Hoy, mientras el canal sigue siendo un elemento vital para la economía global, la memoria de aquellos trabajadores y sus sacrificios se mantiene viva, recordándonos que detrás de cada gran obra de infraestructura, hay una historia de arduo trabajo, sufrimiento y, en muchos casos, tragedia. 4. La represa de las Tres Gargantas, China, 1994-2012. Fallecidos, más de 2.000. La represa de las Tres Gargantas, ubicada en el río Yangtze, es la mayor central hidroeléctrica del mundo, una obra monumental que se completó tras casi 20 años de trabajo. Sin embargo, detrás de esta impresionante estructura, que hoy representa un ícono de la ingeniería moderna, se esconde una historia de sufrimiento humano y explotación laboral. La construcción de la represa comenzó en 1994 y se extendió hasta 2012, y durante este tiempo, más de 2.000 trabajadores perdieron la vida debido a condiciones de trabajo extremas y accidentes. Condiciones de trabajo y riesgos laborales. La construcción de la represa fue una tarea titánica que involucró a decenas de miles de trabajadores de diversas partes de China. Aunque se trataba de trabajadores calificados, muchos de ellos eran migrantes que no contaban con una protección adecuada ni con los derechos laborales que se esperaría en un proyecto de tal envergadura. La obra implicaba trabajar en un entorno peligroso, expuesto a riesgos de deslizamientos de tierra, caídas desde alturas, accidentes con maquinaria pesada y el uso de explosivos para abrir túneles y modificar el cauce del río. Los trabajadores enfrentaban turnos largos y agotadores, que a menudo superaban las 12 horas diarias. Las condiciones en las que vivían eran precarias, con alojamiento en barracas y comida de mala calidad. Las enfermedades respiratorias eran comunes debido al polvo, y la exposición a químicos y partículas tóxicas en el aire aumentaba los riesgos de cáncer y otras enfermedades crónicas. Accidentes mortales y falta de seguridad. La falta de un sistema de seguridad adecuado y el incumplimiento de las normas de protección laboral fueron algunos de los principales factores que contribuyeron al alto número de muertes. Las zonas de construcción eran propensas a accidentes graves, y los fallos en la maquinaria y en la supervisión a menudo resultaban en tragedias. Un informe de 2007 del gobierno chino admitió que más de 2.000 trabajadores habían muerto en accidentes relacionados con la construcción de la represa, aunque algunos informes independientes sugieren que la cifra real podría ser considerablemente mayor, ya que muchos accidentes se ocultaban o se clasificaban como accidentes menores. El uso de explosivos y la excavación de túneles fueron particularmente peligrosos, ya que los trabajadores no siempre contaban con equipos de protección adecuados y el monitoreo de las condiciones de seguridad no era efectivo. Las caídas de rocas y los desprendimientos de tierra eran comunes, y en el agua, la falta de medidas de seguridad adecuadas llevó a múltiples casos de ahogamientos y lesiones. Problemas de salud y condiciones de vida. Las condiciones de vida para los trabajadores eran extremadamente duras. Vivían en campamentos temporales, donde las instalaciones sanitarias eran rudimentarias y la higiene brillaba por su ausencia. Las enfermedades como la disentería y las infecciones gastrointestinales eran frecuentes, y la atención médica era insuficiente. Los trabajadores que caían enfermos o se lesionaban a menudo no recibían tratamiento adecuado y regresaban a casa con secuelas permanentes. El agua de la región estaba contaminada y, a medida que la construcción avanzaba, la calidad de la misma se deterioró aún más, afectando tanto a los trabajadores como a las comunidades locales. La contaminación del aire, en particular, exacerbaba los problemas de salud, causando un aumento en las enfermedades respiratorias y en problemas crónicos relacionados con la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas. Desplazamientos forzados y consecuencias para las comunidades locales. Además del sufrimiento de los trabajadores que participaron directamente en la construcción, la represa tuvo un impacto devastador en las comunidades locales que vivían cerca del río Yangtze. Se estima que más de 1.3 millones de personas fueron desplazadas debido a la creación del embalse de la represa.
Las familias fueron obligadas a abandonar sus hogares y se trasladaron a nuevas áreas, donde la mayoría de ellos enfrentaron dificultades económicas y la pérdida de sus medios de subsistencia. Muchos de los desplazados sufrieron condiciones de vida precarias en asentamientos temporales y enfrentaron desafíos para adaptarse a nuevas formas de vida. El impacto en la salud mental de los trabajadores. Aparte de las lesiones físicas y enfermedades, la construcción de la represa tuvo un impacto significativo en la salud mental de los trabajadores. Las largas jornadas, el estrés constante y el temor a los accidentes crearon un ambiente de trabajo en el que la ansiedad y la depresión eran comunes. El aislamiento de los trabajadores, muchos de los cuales provenían de provincias lejanas, también contribuyó a problemas de salud mental, ya que el contacto con sus familias era limitado y la incertidumbre sobre el futuro era constante. El legado de la represa de las Tres Gargantas. Hoy en día, la represa de las Tres Gargantas es vista como un símbolo de progreso y ambición. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito se oculta un alto costo humano. La tragedia de los trabajadores y las comunidades desplazadas subraya la importancia de abordar las cuestiones de seguridad laboral, derechos de los trabajadores y el respeto por las comunidades afectadas. La represa, que genera una cantidad masiva de energía y ha transformado la economía china, sigue siendo un recordatorio de cómo el avance industrial y económico puede tener consecuencias devastadoras para la gente que hace posible estos logros. 3. El Canal de Suez, 1859-1869. Fallecidos, más de 120.000. El Canal de Suez, una de las obras de ingeniería más ambiciosas del siglo XIX, se construyó a costa de una tragedia humana sin precedentes. Este proyecto fue impulsado por el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps y, aunque tenía como objetivo facilitar el comercio entre Europa y Asia, su construcción resultó en la muerte de más de 120.000 personas, la mayoría de ellos trabajadores egipcios. Trabajo forzado y condiciones inhumanas. La mayor parte de la construcción del canal fue realizada mediante trabajo forzado. El gobierno egipcio, bajo el liderazgo de Said Pasha, recurrió a una enorme cantidad de trabajadores, muchos de ellos campesinos que fueron reclutados de manera coercitiva o sometidos a trabajos forzados en condiciones deplorables. Estos trabajadores, conocidos como corbés, fueron obligados a excavar canales y transportar tierra en condiciones extremas sin ninguna protección ni equipo adecuado. Las condiciones de trabajo eran insoportables. Los trabajadores trabajaban largas jornadas, que a menudo se extendían de 12 a 16 horas al día bajo el abrasador sol del desierto. La falta de agua potable y alimentos nutritivos, así como la exposición a la arena y el polvo, hacían que la deshidratación y la desnutrición fueran comunes. La falta de acceso a atención médica adecuada significaba que las heridas y enfermedades se propagaban rápidamente, y los trabajadores morían por infecciones tratables o por la exposición a temperaturas extremas. Enfermedades y desastres naturales. El Canal de Suez se encontraba en una región de clima árido y temperaturas extremas. Las tormentas de arena eran una constante, lo que hacía aún más difícil la tarea de los trabajadores y causaba daños a sus cuerpos expuestos. Las enfermedades, como el cólera, la disentería y la fiebre tifoidea, se extendían rápidamente debido a la falta de higiene y la falta de condiciones básicas para la salud. Las epidemias arrasaban los campamentos de trabajadores, y aquellos que no morían a causa del trabajo arduo o las enfermedades, se encontraban al borde de la inanición. Castigos y explotación. Los trabajadores que no cumplían con las cuotas de excavación o que se atrasaban en su labor eran castigados severamente. Las penas incluían golpes, torturas y, en algunos casos, la ejecución de aquellos considerados inútiles para el trabajo. La violencia y la brutalidad de los supervisores y capataces eran constantes, y las condiciones de trabajo eran tan severas que los trabajadores trataban de escapar en la medida de lo posible, aunque las fugas eran arriesgadas y muchos morían en el intento. El uso de mano de obra esclava y la represión. Durante la construcción, se utilizó un número significativo de trabajadores esclavizados, y la presión por completar el proyecto de manera rápida exacerbó la explotación. Los trabajadores, que en su mayoría eran campesinos pobres, eran forzados a abandonar sus tierras y familias para trabajar en el canal. Aquellos que intentaban resistir o protestar eran reprimidos con brutalidad, y las familias de los trabajadores solían ser castigadas en caso de que se considerara que un miembro había intentado huir o sabotear la obra. Impacto y consecuencias. Cuando la construcción del canal finalizó en 1869, el costo humano fue incalculable.
Aparte de la alta tasa de mortalidad de los trabajadores, el canal dejó un legado de sufrimiento en la población egipcia. La obra significó un alto precio en términos de vidas y recursos, y a menudo se considera un ejemplo de cómo el impulso por el progreso y la ambición de potencias extranjeras puede tener un impacto devastador en los pueblos colonizados. La historia del Canal de Suez es un recordatorio de la crueldad de la explotación laboral en su forma más despiadada, y de cómo el sufrimiento de los trabajadores, que realizaron una obra tan monumental, fue ignorado en favor de un proyecto que beneficiaría a los intereses económicos de Europa. El canal, que ha pasado a ser un símbolo de conexión y comercio, es también un monumento al costo humano que implica la ambición de crear rutas comerciales y expandir los imperios. Hoy en día, la historia de aquellos que construyeron el Canal de Suez sigue siendo una parte crucial para comprender los abusos que sufrieron millones de trabajadores en la era de la industrialización y el imperialismo. La memoria de estos hombres y su sacrificio sigue viva como un testimonio del costo humano de la ambición y el progreso. 2. El ferrocarril de la muerte, 1942-1943. Fallecidos, más de 100.000. El ferrocarril de la muerte, también conocido como el ferrocarril Birmania-Tailandia, fue un proyecto construido durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército japonés para conectar Bangkok con Rangún y facilitar el transporte de tropas y suministros hacia el frente birmano. El costo humano de esta obra fue aterrador. Más de 100.000 personas perdieron la vida, incluyendo prisioneros de guerra y trabajadores civiles esclavizados, la mayoría provenientes de Asia. El ejército japonés empleó a más de 60.000 prisioneros de guerra aliados y alrededor de 200.000 trabajadores civiles, conocidos como romusa, reclutados o forzados a trabajar bajo falsas promesas de pagos generosos. Estos hombres, provenientes principalmente de Tailandia, Birmania, Malasia, Indonesia e India, se encontraron con condiciones absolutamente infernales al llegar al sitio de construcción. Condiciones laborales inhumanas. Los trabajadores se enfrentaban a jornadas interminables, que a menudo comenzaban al amanecer y no terminaban hasta bien entrada la noche. Las herramientas eran rudimentarias, a menudo simples picos, palas y sus propias manos. La maquinaria pesada era casi inexistente, lo que significaba que las tareas más arduas, como mover toneladas de tierra o construir puentes sobre ríos caudalosos, dependían exclusivamente de la fuerza física de los trabajadores. El entorno natural de la selva tropical también era un enemigo mortal. Las lluvias constantes convertían los terrenos en lodazales peligrosos, mientras que el calor y la humedad intensos debilitaban rápidamente a los hombres. Las enfermedades tropicales, como la malaria, el cólera y el dengue, se propagaban sin control debido a la falta de saneamiento y atención médica. Cientos de trabajadores morían cada semana, y sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes, muchas veces cavadas por sus propios compañeros de trabajo. Castigos y violencia extrema. El trato por parte de los soldados japoneses fue brutal. Los trabajadores que no podían cumplir con las cuotas diarias eran golpeados con látigos, palos o espadas. Muchos eran ejecutados públicamente como advertencia para los demás. Los prisioneros de guerra aliados, que recibían raciones aún más escasas, sufrían niveles de desnutrición tan severos que muchos morían simplemente por agotamiento. Una práctica común entre los soldados era usar el sufrimiento de los trabajadores como entretenimiento. Algunos testimonios relatan cómo los guardias obligaban a los hombres enfermos a trabajar hasta caer muertos, apostando entre ellos cuánto tiempo sobrevivirían. Otros prisioneros eran obligados a cargar explosivos hacia los túneles, donde las detonaciones los mataban al instante. Infraestructuras mortales. Uno de los puntos más peligrosos de la construcción fue el famoso puente del río Kwai, que formaba parte del ferrocarril. Este tramo requería trabajar en terrenos montañosos y escarpados, donde los derrumbes y las caídas eran constantes. Además, los trabajadores tenían que levantar estructuras de madera improvisadas en medio de torrentes de agua, exponiéndose a la corriente y a los riesgos de ser aplastados si éstas colapsaban. El apodo de Ferrocarril de la Muerte no es casual. De los 400 kilómetros de vía construida, cada kilómetro costó la vida de aproximadamente 250 hombres. Este cálculo, aterrador en sí mismo, no incluye a quienes murieron después de la construcción debido a secuelas físicas o enfermedades adquiridas durante su tiempo en los campamentos. Secuelas para los sobrevivientes. Los pocos trabajadores que lograron sobrevivir quedaron marcados de por vida. Muchos prisioneros aliados regresaron a sus países con heridas físicas graves, amputaciones,
enfermedades crónicas y traumas psicológicos que los acompañaron hasta su muerte. Los trabajadores asiáticos, a menudo ignorados en los registros históricos, volvieron a sus hogares empobrecidos y sin reconocimiento, si es que lograban regresar. Un legado de sufrimiento y memoria. El ferrocarril de la muerte sigue siendo un símbolo del sufrimiento humano causado por la guerra y la explotación. Hoy en día, algunas secciones de la vía aún se conservan como recordatorio de los horrores que tuvieron lugar, y memoriales como el cementerio de guerra de Kanchanaburi rinden homenaje a las víctimas. Sin embargo, la magnitud del sufrimiento sufrido por los trabajadores asiáticos, cuyas historias muchas veces quedaron silenciadas, sigue siendo un tema pendiente en los libros de historia. 1. El proyecto del Mar de Aral, 1960-1980. Fallecidos, más de 20.000, directa o indirectamente. El proyecto del Mar de Aral, impulsado por la Unión Soviética, es un ejemplo devastador de cómo la explotación humana y ambiental puede llevar a una catástrofe a gran escala. Aunque este proyecto no fue una construcción física como un puente o un canal, implicó trabajos masivos para desviar los ríos Amu Daria y Ser Daria hacia campos de cultivo en Asia Central. Este esfuerzo monumental destruyó uno de los mayores lagos del mundo y costó la vida de más de 20.000 personas, entre trabajadores y habitantes de las áreas circundantes. Los trabajadores, mayoritariamente campesinos forzados y voluntarios reclutados con falsas promesas, trabajaron en condiciones brutales para excavar canales de irrigación y construir embalses en vastas extensiones de desierto. El calor era extremo, alcanzando hasta 50 grados centígrados durante el día, mientras que las noches eran gélidas. Las jornadas eran interminables, y el agua potable escaseaba, lo que provocaba deshidratación masiva. Uno de los mayores riesgos para los trabajadores fue la exposición constante al polvo contaminado. A medida que el mar de Aral se secaba, el fondo del lago, lleno de residuos tóxicos de pesticidas y fertilizantes, quedó expuesto al viento, creando tormentas de polvo químico que afectaban directamente a quienes trabajaban en la región. Esto provocó una epidemia de enfermedades respiratorias, cáncer y problemas neurológicos. Las infraestructuras precarias de los campamentos no ayudaban a mitigar estos riesgos. Los obreros vivían en tiendas improvisadas o barracas insalubres, sin acceso a atención médica adecuada ni a alimentos nutritivos. Las enfermedades se propagaban rápidamente, y la desnutrición era común. Cuando los trabajadores enfermaban gravemente o morían, sus cuerpos eran enviados de vuelta a sus hogares o enterrados sin ceremonias en fosas comunes, mientras que el gobierno soviético ocultaba las cifras reales de fallecidos. Además de las muertes directas en el lugar de trabajo, la devastación ambiental causada por el proyecto afectó a las comunidades locales. La pérdida del mar de Aral destruyó la pesca, una de las principales fuentes de sustento, y las aguas contaminadas provocaron enfermedades masivas entre la población. Las aldeas cercanas al antiguo lago se convirtieron en lugares fantasma, y generaciones enteras crecieron en un entorno tóxico y desolado. El proyecto del Mar de Aral no solo dejó una cicatriz física en el paisaje, sino también un legado de sufrimiento humano que continúa hasta el día de hoy. Este desastre nos recuerda el terrible costo de ignorar las vidas humanas en nombre del progreso y la ambición política. Y aquí concluye este vídeo. Espero que les haya gustado y si es así y quieren ver más vídeos como este, no duden en suscribirse a este canal. Un saludo.